Buenos días. En primer lugar, agradecer a Nodos del Conocimiento la oportunidad que nos da de presentar esta ponencia que lleva por título El agua, instrumento en la naturaleza de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, presentada por José Ramón Sola Alonso. En 1923, Frank Lloyd Wright regresa a los Estados Unidos después de un apasionante viaje que le llevó al Japón, donde realizó el Hotel Imperial, edificio que fue capaz de soportar incluso el devastador terremoto que en 1924 se produjo en Tokio. Frank Lloyd Wright regresa a los Estados Unidos y en esos momentos tiene una situación personal extremadamente delicada, al igual que financiera. Su tercera pareja le solicita el divorcio cuando ya se encontraba con su cuarta acompañante en su vida, que terminará sus días con ella en 1959, con Olvigauna. Esta situación fue extremadamente tensa, hasta tal extremo que todavía, sin estar casados, tuvo una hija con Olvigauna, lo que derivó en una detención en el estado de Minnesota en 1926. Reflejo esta situación para ver el estado de tensión en el que Frank Lloyd vivía en esos momentos. De igual manera, su situación financiera tampoco iba mucho mejor. Todavía no hemos llegado al año 29, el crack financiero, pero Frank Lloyd Wright está en una situación extremadamente delicada, hasta tal extremo que nuevamente en 1926 el banco ejecuta la hipoteca sobre Taliesin. Llega a vender Taliesin, como también le obliga a vender parte de la colección de los cuadros que tenía, una colección fantástica de imágenes japonesas. En estos momentos, en 1926, su gran amigo y fiador durante prácticamente 30 años le encarga la construcción de una vivienda que tenía que ser de verano, una residencia de verano orientada principalmente hacia su mujer Isabel, que tenía un estado de salud principalmente con ausencia de visión muy notable, prácticamente invidente. Le encarga una residencia de verano. Esta residencia de verano se debería implantar a 20 millas de Buffalo, donde ya Frank Lloyd Wright había proyectado la vivienda que les hizo a los Martin en 1904, entre 1904 y 1909. Esa vivienda principal y de la ciudad tenía que tener correspondencia con esta otra vivienda, que en principio iba a ser una vivienda muy elemental y termina siendo un complejo residencial al día de hoy con 3 edificios. La parcela que escogen para la edificación de su residencia de verano decía que se encuentra a 20 millas de la ciudad de Búfalo, lo que les permitía con mucha comodidad y sobre todo pensando en Isabel, destacarse a esta zona en época estival. Es una zona donde los grandes acaudalados de la ciudad de Búfalo van poco a poco implantando sus residencias de verano, al lado del lago Erie, con unas vistas espectaculares y sobre un acantilado que en principio, puesto que el borde del propio acantilado en los últimos decenios de años ha ido modificándose, tendría una altura de 60 pies. La finca de 3,5 hectáreas tenía una singularidad. La singularidad consistía en que el acceso, vía por una servidumbre de paso, se encontraba localizado no al principio de la finca, sino prácticamente en el primer tercio vinculado a lo que era el lago Erie. Este sería el borde del acantilado. Las edificaciones empiezan a construirse en 1926 y se comienza por la edificación secundaria, que no era más que el alojamiento del chofer y del garaje, teniendo su acceso por la parte frontal. Como ustedes pueden ver, el norte está orientado hacia mi parte inferior, la parte inferior de la imagen, mirando a la ciudad de Búfalo. Y enfrente tenemos ya el estado de Canadá, fronterizo con Estados Unidos, prácticamente en la mitad del lago Erie.
Vemos también por dónde se efectúa el acceso, situación que Frank Lloyd Wright optará a ella de una manera decidida, de manera que va a implantar todos sus edificios en este primer tercio. El doctor Martin, siempre recalcando que la cliente de Frank Lloyd Wright era su mujer Isabel, le pone una serie de condiciones. En esas condiciones le indica que la vivienda principal deberá estar más o menos a 100 pies del borde del acantilado, que tendrá que ser de 2 plantas, e incluso le refiere a una edificación, la residencia, el cottage residencia de Russell, publicada en 1913. Frank Lloyd Wright inicia los trabajos, existe una abundantísima correspondencia, tanto de cartas escritas como de telegramas, que no hace más que reflejar la situación tanto personal como financiera delicada de Frank Lloyd Wright, y en todas esas cartas se va perfeccionando el proyecto. Al final, Frank Lloyd Wright realiza una serie de visitas a lo que terminará llamándose Gravecliff House, prácticamente en primavera del año 27, donde comprueba el estado de las construcciones. También en ese momento y un poco antes, él sugiere al doctor Martin el cambio de arquitecto por su hijo John, circunstancia que los Martin declinan de una manera contundente, indicándole que el arquitecto de la obra es Frank Lloyd Wright y que ellos quieren que sea Frank Lloyd Wright. La vivienda principal se implanta en esta zona. Como estamos viendo, el acceso por la parte inferior está dibujando una especie de diedro en el que aparentemente, y puesto que no existe documentación que recogiera cuál era el replanteo, la implantación cierta de las edificaciones, documentación que no cabe la menor duda que tuvo que existir, la vivienda principal se dispone en esta zona respetando las condiciones que el doctor Martin le había indicado. Sin embargo, no existe una ausencia decidida de cuál es el criterio que está definiendo la implantación de esas edificaciones y cuál es el motivo arquitectónico que Frank Lloyd Wright está utilizando en un lugar tan extraordinariamente simbólico, con la presencia del lago Erie elevado, con la vivienda elevada esos 60 pies sobre el mismo. Existen varios proyectos, le envía en concreto 2 alternativas de las que los Martin van decidiendo y van acotando y van cerrando lo que terminaría siendo la construcción definitiva, que es la que estamos viendo aquí. En un primer diseño también del año 26, Frank Lloyd Wright ya introduce cuáles pueden ser los criterios y cuáles son decididamente la interpretación de la implicación de este edificio en el lugar, no entendido como una residencia que se apoya en este lugar, sino entendido como un lugar que va a tener el complejo residencial de los Martin. Vemos que existe un acceso rodado por la parte sur de la vivienda, y hacia la parte norte existe una zona de ajardinamiento con una escalera compleja que tendría que bajar al borde del lago. En el interior de esa zona, que no es más que un jardín, existe un elemento estanque de agua. Por tanto, nos encontramos ante una referencia inmediata de la utilización de 3 estadios de percepción vinculados directamente al elemento natural del agua. Una fuente que recibe a los visitantes y recibe a los Martins, y el estanque que está en la parte norte antes de llegar 60 pies más abajo al agua. Este estanque se encontraba deprimido. Al final, esta situación no se llega a ejecutar, pero nos interesa resaltar y quedarnos en el estadio de 1926 para reconocer cuáles son los criterios que el arquitecto Frank Lloyd Wright desarrolla en la intervención. El único documento que existe, un plano que viene a reflejar, que es de 1927, de Frank Lloyd Wright, la situación, y ya vinculado también a la arquitecta Schiffman, que posteriormente entrará a trabajar para los Martin en determinaciones de lo que son ya exclusivamente elementos de paisajismo. Frank Lloyd Wright ya había abordado esa situación.
y lo aborda de una manera decidida. Lo aborda con un sistema que, accediendo desde la servidumbre de paso en ese tercio que mira al lago Erie, va generando un recorrido en forma de semicírculo que dejará a los automóviles, dejará a los visitantes, los observadores y a la propia familia en esta zona antes de continuar hacia el garaje. Esta situación desvela un planteamiento de Fran Llorrais claramente definido. El viaje que se inicia desde el acceso tiene por sentido el abrir las visuales hacia el lago Erie antes de dar la vuelta y encontrarse con la vivienda. La percepción de la arquitectura y del lugar son un todo uno. Pero existen más cuestiones. La implantación de la vivienda se localiza en el punto medio de la anchura de la parcela, pero igualmente la implantación del estanque se desvía de ese eje principal formalizando un nuevo eje de atención. El encuentro de ambos ejes será el salón que se dispondrá en planta baja de la vivienda principal. Posteriormente, ya estamos hablando de 1929, se realizan una serie de proyectos que no se llegan a ejecutar. Esos proyectos plantearán una vivienda para huéspedes que no se ejecuta o una pequeña vivienda para el guardés de la finca. Hago notar en este plano nuevamente la disposición del estanque previsto inicialmente, de la fuente que termina pasando de un octógono a una situación geométrica más abierta y termina evacuando sus aguas hacia un estanque. De manera que el observador lo primero que ve es la referencia del lago, acto seguido la referencia del estanque, un estanque que tiene una forma organicista netamente vinculado, incluso llega a decir en sus escritos, con rocas de color amarillo, y llega a postular que este camino tendría que ser de color amarillo antes de entrar en la vivienda. Una vez que se entra en la vivienda ya es el nuevo eje de la presencia del agua, y agua que está a una cota inferior, hay que bajar 4 peldaños en esta zona, y que tendría por destino la línea del horizonte, que no sería nada más que el estado de Canadá. Ese planteamiento ideal de 1926 no se llega a ejecutar, de manera que el estanque se elimina y se sustituye por un jardín, se coloca unos asientos de piedra en esta zona y se termina construyendo una escalera metálica responsable de bajar al borde del lago Erie. Y este es el único dibujo en 3D que existe de Fran Llorrais, en el que se ve un poco la disposición de las viviendas con el estadio del acceso a través de la puerta principal. Al fondo estaríamos viendo toda la disposición de los elementos con el estanque responsable de bajar la vista hacia el horizonte, que sería el estado de Canadá. La situación actual es esta, muy diferente de ese planteamiento de 1926, aunque guarda todavía con celo las determinaciones principales que vinculan la sustancia de implantación de la edificación con una lectura muy precisa de lo que es ese lugar. Lugar que solamente presento en estas imágenes. Abre las vistas hacia el lago Erie. Aquí estarían las edificaciones, la edificación principal, residencia de los Martin, al fondo, la edificación en principio de 1926 para el garaje, que se accedía frontalmente, no en la situación actual, que se accede desde en la orientación sur, y la vivienda del chofer, vivienda que será transformada posteriormente por el propio Fran Llorrais para residencia de la hija de los Martin. En definitiva, las formulaciones y la manera de abordar las razones compositivas con esos aleros, esos elementos zócalos, en este caso vestido de situaciones vegetales y de flores, tanto de color como de olor, flores de temporada, en una situación extremadamente compleja, puesto que el clima del estado de Nueva York, del noreste del estado de Nueva York, con la presencia del lago Erie, es realmente cambiante en el conjunto de las estaciones.
La escalera metálica, único elemento que no está restaurado en estos momentos, y la línea del horizonte del lago Erie, que en los días más claros permiten ver perfectamente la costa del lago del estado de Canadá. En un escenario que, como decía antes, extraordinariamente cambiante. Esta es la misma fotografía, pero en invierno, donde comprobamos como el lago Erie está completamente helado y al fondo, en un día, decía antes, y repito, extremadamente claro, se ve la costa de Canadá. En definitiva, Frank Lloyd Wright utiliza el agua como argumento arquitectónico, no solo en la disposición de los edificios, sino en la percepción de esos tres estadios: estanque inicial con su fuente, espacio interior salón, apertura de las vistas del salón hacia el norte, presencia del estanque deprimido longitudinal marcando un eje clarísimo hasta que nos lleva a la línea del horizonte del estado de Canadá. No quiero terminar sin antes agradecer a Gravecliff Conservancy, la fundación responsable de la restauración de todo el conjunto residencial, igual que al arquitecto Robert Stark de CJS, junto con el archivo de Frank Lloyd Wright en la Universidad de Buffalo o Heritage Landscape Preservation, que por las facilidades que me han concedido a la hora de realizar esta investigación. Muchas gracias por su atención.